Última hora. El padre Luis Toro enfrenta a un pastor en pleno culto. Caracas, Venezuela. 18 de junio de 2025. El clima en Caracas era sofocante ayer miércoles, con temperaturas que alcanzaron los 34 grados centígrados, pero el verdadero calor se sintió dentro de la iglesia evangélica, Fuente de Vida Eterna, donde ocurrió un enfrentamiento teológico que ha conmocionado a la comunidad religiosa de toda Venezuela y ya está circulando en redes sociales por todo Latinoamérica. El protagonista, el padre Luis Toro, reconocido sacerdote católico, misionero internacional de la misericordia designado por el Papa Francisco, quien aceptó el desafío público lanzado por el pastor Eduardo Mendoza, una de las figuras más influyentes del movimiento evangélico en el país. Nunca imaginé que presenciaría algo así, comentó María Fernández, una de las asistentes al culto. Cuando vi entrar al padre Luis Toro, pensé que habría un escándalo, pero lo que sucedió después fue completamente inesperado. La tensión era palpable desde temprano. A las 17:15 horas, el padre Luis Toro llegó al moderno edificio de 3 pisos ubicado en la concurrida calle Real de Sabana Grande. Vestía de manera sencilla, camisa azul de manga corta y pantalones oscuros, llevando únicamente su Biblia gastada por el uso diario, la misma que lo acompaña desde su ordenación sacerdotal en noviembre del 2000. Las tensiones entre el padre Luis Toro y el pastor Eduardo Mendoza no son nuevas. Desde hace meses, el pastor evangélico ha criticado duramente al sacerdote católico en sus programas de radio y en sus predicas dominicales, llamándolo representante de la falsa doctrina romana y promotor de idolatría. El padre Luis Toro, nacido en Puerto Nuevo, estado Táchira, Venezuela, en 1973, se ha convertido en un fenómeno mediático gracias a sus videos en YouTube, donde explica la doctrina católica y responde a críticas protestantes con un estilo directo y fundamentado en citas bíblicas. Con más de 1.8 millones de suscriptores en su canal, sus mensajes han llegado a todos los rincones del mundo hispano. El desafío que desencadenó los eventos de ayer ocurrió el domingo 15 de junio, cuando el pastor Mendoza, durante su sermón transmitido en vivo por varias emisoras locales, cuestionó públicamente la autenticidad de la fe católica y lanzó un reto directo. Invito al padre Luis Toro a venir a nuestra iglesia este miércoles. Si realmente cree que tiene la verdad, que venga a defenderla aquí, frente a personas que conocen la Biblia de verdad. La invitación formal llegó ese mismo día a través de un emisario que entregó una carta sellada en la parroquia donde el padre Luis estaba oficiando la misa vespertina. Para sorpresa de muchos, el sacerdote aceptó inmediatamente, sin condiciones ni solicitudes especiales. Un verdadero pastor no rehúye al lobo, comentó escuetamente a sus colaboradores más cercanos. Según relató posteriormente Isabel Martínez, secretaria de la parroquia, al diario El Nacional. Los jóvenes que repartían folletos en la entrada se sorprendieron al verlo. Nadie esperaba realmente que un sacerdote católico de su relevancia aceptara presentarse en territorio considerado hostil. El padre vino solo, sin escolta ni acompañantes, informó Carlos Ramírez, periodista del diario El Universal, quien se encontraba casualmente en las inmediaciones. Entró con una serenidad impresionante, como quien va a una reunión rutinaria y no a lo que muchos anticipaban como una emboscada teológica. El interior del templo, con capacidad para 500 personas, estaba prácticamente lleno. Los feligreses, al notar la presencia del sacerdote católico, comenzaron a murmurar entre sí. Algunos lo señalaban, otros sacaban sus teléfonos para fotografiarlo discretamente. La noticia de su presencia se propagó rápidamente por WhatsApp entre la comunidad evangélica de Caracas. ¿Es ese el famoso padre Toro?, preguntó una mujer mayor a su compañera de asiento. ¿Qué hace un cura católico aquí? El pastor lo desafió. Respondió en voz baja. Nadie pensó que vendría. La zona del altar estaba adornada con pancartas que proclamaban «Solo Cristo», «Solo la fe», «Solo la gracia», «Solo la escritura», los lemas clásicos de la Reforma protestante. Una enorme pantalla LED mostraba versículos bíblicos que cambiaban cada pocos minutos, estratégicamente seleccionados para resaltar puntos de controversia con la doctrina católica. Varios miembros del equipo pastoral observaban con evidente incomodidad la llegada del sacerdote. Uno de ellos, un joven de unos 30 años, se acercó rápidamente al pastor Mendoza, quien dirigía los preparativos finales del servicio desde un lateral del escenario. Las cámaras de seguridad del templo, cuyas grabaciones fueron posteriormente filtradas a medios locales, captaron su reacción. Primero incredulidad, luego una sonrisa tensa. El pastor ajustó su corbata, revisó su apariencia en un pequeño espejo que le proporcionó su asistente, y con un gesto decidido se dirigió hacia el recién llegado.
El pastor Eduardo Mendoza, figura controversial conocida por sus críticas mordaces a la Iglesia Católica, recibió al padre Luis con una sonrisa forzada y un apretón de manos que las cámaras captaron en su totalidad. El encuentro inicial, breve pero tenso, auguraba lo que muchos describirían después como el debate religioso más intenso jamás visto en televisión venezolana. Padre Toro no esperaba que tuviera el valor de presentarse, comentó el pastor Mendoza, lo suficientemente alto para que los más cercanos pudieran escucharlo. Nunca rechazo una oportunidad para dialogar sobre la palabra de Dios, respondió el padre Luis con una tranquilidad que descolocó a varios de los presentes. Un asistente del pastor se acercó discretamente y le susurró algo al oído. El pastor asintió y dirigiéndose nuevamente al padre Luis, dijo: «Le hemos reservado un lugar en la primera fila. El servicio comenzará en 15 minutos. Después tendremos nuestro diálogo». El tono con que pronunció la última palabra dejaba entrever que lo que tenía en mente distaba mucho de ser un diálogo equilibrado. El padre Luis fue escoltado a su asiento por dos ujieres que no ocultaban su desconcierto ante la situación. Mientras avanzaba por el pasillo central, sentía decenas de miradas fijas en él, algunas hostiles, otras simplemente curiosas. Un niño pequeño, sentado junto a su madre, lo señaló y preguntó en voz alta: «¿Por qué ese señor no tiene cuello blanco como los curas de la televisión?». La inocente pregunta provocó algunas risas nerviosas que aliviaron momentáneamente la tensión. Una vez sentado, el padre Luis extrajo de su bolsillo un pequeño rosario de madera oscura. Lo sostuvo discretamente entre sus manos y cerró los ojos por unos instantes. Quienes estaban cerca interpretaron el gesto como una breve oración. Lo que no sabían es que el padre Luis estaba recitando mentalmente las palabras del Salmo 23. «Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo». A las 17:55 horas, 5 minutos antes del inicio programado del servicio, el equipo técnico realizó una última verificación de los sistemas de sonido y video. Lo que muchos feligreses desconocían era que el evento sería transmitido en vivo a través del canal de YouTube de la iglesia, algo que no estaba inicialmente previsto, pero que se decidió apresuradamente tras confirmar la asistencia del sacerdote católico. «Es una oportunidad única para mostrar la verdad», había dicho el pastor Mendoza a su equipo de medios. «Que todo el mundo vea cómo se desmoronan los argumentos católicos frente a la palabra de Dios». El culto comenzó puntualmente a las 18:00 horas con un servicio de alabanza, luces estroboscópicas, música a alto volumen y un grupo de jóvenes músicos profesionales marcaron el inicio de lo que parecía un servicio religioso normal. El padre Luis permaneció de pie, observando respetuosamente mientras los asistentes cantaban con fervor, muchos con los brazos levantados y lágrimas en los ojos. Una serie de canciones de alabanza y adoración se sucedieron durante casi 30 minutos. El contraste con la sobria liturgia católica era evidente, pero el padre Luis mantenía una actitud respetuosa, siguiendo atentamente las letras proyectadas en las pantallas. Durante una pausa entre canciones, el director de alabanza, un joven de unos 25 años con guitarra eléctrica, tomó el micrófono. «Hoy tenemos una visita especial. Está con nosotros el padre Luis Toro, un sacerdote católico. Vamos a mostrarle cómo adoramos al Señor los verdaderos cristianos». El comentario claramente provocador generó algunas risas y expresiones de aprobación entre la congregación. Las cámaras enfocaron al padre Luis, quien mantuvo su expresión serena, limitándose a inclinar levemente la cabeza en señal de reconocimiento. La música continuó con intensidad creciente. Las letras de las canciones, proyectadas en las enormes pantallas, hablaban de libertad, de romper cadenas, de abandonar tradiciones humanas para abrazar la verdadera fe. Las alusiones a la Iglesia Católica, aunque no explícitas, eran difícilmente ignorables. A las 18:35 horas, tras finalizar el tiempo de alabanza, un diácono subió al escenario para dirigir un tiempo de oración. Su petición principal fue por aquellos que permanecen atrapados en religiones de obras y tradiciones humanas, para que conozcan la libertad del verdadero evangelio. Nuevamente, las miradas se dirigieron hacia el padre Luis, quien permanecía con los ojos cerrados en actitud de oración. Tras la oración vino el momento de los anuncios y la recolección del diezmo. El pastor Mendoza apareció brevemente para recordar la importancia de ser fieles en las finanzas con Dios, citando a Malaquías 3:10 y prometiendo bendiciones abundantes para quienes contribuyeran generosamente. Recuerden, hermanos, que Dios ama al dador alegre. El diezmo no es opcional, es un mandato bíblico, enfatizó el pastor mientras los ujieres repartían sobres especiales para las ofrendas. El padre Luis observaba con interés antropológico cada detalle del servicio. En su mente repasaba los argumentos teológicos e históricos sobre el diezmo, anticipando que este sería probablemente uno de los temas del debate posterior.
Mientras se realizaba la colecta, acompañada por música suave, un video promocional mostraba los distintos ministerios de la iglesia: escuela dominical, grupos de jóvenes, misiones urbanas y un proyecto de construcción de un nuevo auditorio con capacidad para 1,000 personas. Necesitamos completar $40,000 para la primera fase de la construcción, anunció una voz en off. Sea parte de esta visión enviada por Dios. Su siembra será recompensada 100 veces. A las 19:00 horas en punto, el pastor Mendoza subió al escenario entre aplausos entusiastas. Vestía un traje gris de corte impecable, complementado con una corbata roja brillante. Su voz retumbó en todo el recinto, amplificada por un sofisticado sistema de sonido. «Bienvenidos a la casa del Señor», exclamó con energía antes de hacer una pausa dramática. «Hoy tenemos entre nosotros a alguien especial. El padre Luis Toro, representante de la Iglesia Católica Romana, ha aceptado nuestra invitación». Un murmullo generalizado recorrió la congregación. Todas las miradas se dirigieron hacia el padre Luis, sentado tranquilamente en la zona central del templo. «Es importante que nuestros hermanos conozcan la verdad», continuó el pastor con un tono cada vez más encendido. «La verdad que nos hace libres. Hoy hablaremos sin máscaras, sin rituales vacíos, sin tradiciones humanas que han contaminado el verdadero mensaje de Cristo». El ambiente se tensó visiblemente. Algunos feligreses mostraban expresiones de aprobación ante las palabras del pastor. Otros parecían incómodos con la agresividad apenas velada hacia su invitado. «Antes de comenzar nuestro tiempo de enseñanza, quiero invitar a uno de nuestros hermanos a compartir su testimonio», anunció el pastor. «Román García, por favor, ven y cuéntanos tu experiencia». Un hombre de mediana edad, vestido con sencillez pero pulcritud, subió al escenario. Sus manos temblaban ligeramente mientras tomaba el micrófono. «Mi nombre es Román García. Fui católico durante 40 años de mi vida», comenzó con voz entrecortada. «Fui monaguillo, catequista e incluso consideré el sacerdocio, pero vivía en constante temor, sin seguridad de salvación, siempre dependiendo de ritos y sacramentos para sentirme en paz con Dios». El hombre continuó relatando cómo, tras asistir a un culto evangélico por invitación de un compañero de trabajo, encontró la verdadera libertad en Cristo y abandonó lo que describió como un sistema religioso basado en obras y méritos humanos. «Hoy puedo decir con certeza que estoy salvo por la gracia mediante la fe, no por mis obras. Ya no necesito intermediarios humanos, confesiones a sacerdotes ni rituales repetitivos. Tengo una relación personal con Cristo», concluyó visiblemente emocionado. El pastor Mendoza abrazó al hombre entre aplausos de la congregación. Luego, con gesto teatral, señaló hacia donde estaba sentado el padre Luis. «Este es el testimonio que estamos viendo repetirse por miles en toda Venezuela. Personas que abandonan el sistema religioso romano para abrazar el verdadero evangelio de Cristo. Y hoy tenemos la oportunidad de preguntarle directamente a un representante de esa institución, ¿por qué mantienen a la gente en esclavitud espiritual?». El ambiente se tensó cuando el pastor comenzó su sermón, basado estratégicamente en Mateo 23, donde Jesús critica a los fariseos. Cada versículo parecía una flecha dirigida directamente hacia la Iglesia Católica. Las alusiones a la hipocresía religiosa, los títulos pomposos y las tradiciones que anulan la palabra de Dios eran evidentes para todos los presentes. «No llaméis padre a nadie en la tierra», tronó el pastor Mendoza, señalando directamente al padre Luis mientras citaba Mateo 23:9. «¿Cómo pueden justificar que les llamen padre cuando Jesús lo prohibió explícitamente?». La congregación respondió con un sonoro «Amén», mientras algunos miraban al sacerdote católico, esperando verlo incómodo o perturbado. Sin embargo, el padre Luis mantenía la misma expresión serena, tomando notas ocasionales en una pequeña libreta. En Marcos 7:8, Jesús dijo: «Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres», continuó el pastor con intensidad creciente. ¿No es eso exactamente lo que hace la Iglesia Católica? ¿Dónde está en la Biblia el purgatorio? ¿Dónde están las indulgencias? ¿Dónde está la confesión a un sacerdote? Durante casi 40 minutos, el pastor Mendoza desarrolló una crítica sistemática a lo que él denominó los errores de Roma. La veneración de imágenes, calificándola de idolatría, el papel de María, la autoridad papal, el celibato sacerdotal y, con especial énfasis, la Eucaristía. «Nos dicen que el pan se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo», exclamó con incredulidad teatral. «Una superstición medieval que contradice toda lógica y que la ciencia moderna desmiente categóricamente». Las cámaras enfocaban alternadamente al pastor y al padre Luis. El contraste era evidente. Mientras el primero gesticulaba enérgicamente, elevando la voz y moviéndose por todo el escenario,
El sacerdote permanecía sereno, escuchando atentamente cada palabra. En las redes sociales, la transmisión en vivo ya acumulaba miles de espectadores. Los comentarios se dividían entre quienes apoyaban fervientemente al pastor Mendoza y quienes expresaban incomodidad por el trato dado al invitado católico. «Es una emboscada, no un debate», escribió un usuario de Twitter. «Por fin alguien dice las verdades que los católicos necesitan escuchar», respondió otro. Mientras el sermón alcanzaba su clímax, 3 camarógrafos profesionales se posicionaron estratégicamente en el templo. Lo que muchos asistentes no sabían era que el evento estaba siendo transmitido en directo por el canal de YouTube de la iglesia, que ya contaba con más de 20,000 espectadores en línea. El pastor Mendoza abordó específicamente la devoción mariana, uno de sus temas preferidos para criticar a la iglesia católica. La Biblia menciona a María muy pocas veces y después de los primeros capítulos de los Evangelios prácticamente desaparece, afirmó categóricamente. Sin embargo, los católicos la han convertido en una semidiosa. La llaman Reina del Cielo, un título que en la Biblia se asocia con la idolatría pagana en Jeremías 7:18. Esta afirmación provocó que el padre Luis levantara la vista de sus notas y negara suavemente con la cabeza, en lo que fue su primera reacción visible durante todo el sermón. El pastor, notando este gesto, decidió aumentar la presión. «Veo que el padre Toro no está de acuerdo. Quizás porque sabe que estoy tocando puntos sensibles que no pueden defender bíblicamente. Pero aquí no estamos para seguir tradiciones humanas, sino la palabra de Dios». La congregación respondió con un nuevo «Amén» colectivo, aunque esta vez menos uniforme. Algunos comenzaban a mostrar cierta incomodidad con el tono agresivo hacia el invitado. A las 19:25 horas, tras concluir su prédica con una oración, el pastor Mendoza hizo el anuncio que muchos esperaban. «Ahora, como prometimos, tendremos un tiempo para preguntas y respuestas, y quiero invitar al padre Luis Toro a que suba al escenario para responder algunas inquietudes que tenemos sobre las enseñanzas católicas». Un silencio expectante invadió el recinto mientras el padre Luis se levantaba de su asiento, tomaba su Biblia y caminaba con paso decidido hacia el escenario. Los flashes de las cámaras de teléfonos móviles iluminaban su camino como relámpagos en miniatura. El camino desde su asiento hasta el escenario pareció interminable. Algunos feligreses lo miraban con hostilidad apenas disimulada, otros con simple curiosidad. Unos pocos, con lo que parecía una mezcla de respeto y compasión, anticipando lo que consideraban sería un momento difícil para el sacerdote. Lo que nadie podía prever era que ese recorrido de apenas 20 metros marcaría el inicio de uno de los momentos más sorprendentes en la historia reciente del diálogo interreligioso en Venezuela. Al subir al escenario, el padre Luis no mostró ningún signo de nerviosismo o incomodidad. Su expresión serena contrastaba notablemente con la tensión general del ambiente. Saludó con una ligera inclinación de cabeza a los músicos y técnicos que permanecían en un lateral, y extendió nuevamente su mano hacia el pastor Mendoza. «Gracias por la invitación, pastor», dijo con voz clara y firme, audible para todos gracias a los micrófonos ya activados. El pastor Mendoza, ligeramente descolocado por la tranquilidad de su invitado, respondió con un apretón de manos más breve de lo socialmente aceptable. Ya en el escenario, el pastor Mendoza y el padre Luis se sentaron en 2 sillones dispuestos uno frente al otro. Entre ambos, una mesa con 2 micrófonos, 2 vasos de agua y en el centro, una Biblia abierta iluminada por un foco cenital. Un asistente técnico se acercó discretamente al padre Luis para colocarle un micrófono de solapa, momento que el sacerdote aprovechó para preguntar en voz baja: «¿Esto está siendo transmitido en vivo?». El joven asintió nerviosamente, como si hubiera revelado un secreto. El padre Luis simplemente sonrió y agradeció con un gesto amable. Esta breve interacción no pasó desapercibida para el pastor Mendoza, quien decidió aprovecharla para comenzar el debate con una posición de superioridad. «Padre Toro, no se preocupe por las cámaras. Entiendo que puede sentirse intimidado al saber que miles de personas están viendo esto en vivo, pero es importante que la verdad se difunda ampliamente». La respuesta del sacerdote desconcertó al pastor y a muchos de los presentes. «Al contrario, pastor Mendoza, me alegra saber que esta conversación llegará a más personas. Como misionero, siempre busco oportunidades para compartir la fe católica con quienes no la conocen adecuadamente». El tono amable pero firme, sin rastro de sarcasmo o confrontación, generó una leve ola de murmullos entre la congregación. Este no era el sacerdote intimidado y a la defensiva que muchos esperaban ver. «Padre Toro, agradezco su presencia hoy», comenzó el pastor Mendoza con tono formal. «Quisiera ir directamente al punto. Ustedes, los católicos, adoran imágenes, contradiciendo el mandamiento expreso de Dios en Éxodo 20. ¿Cómo justifica esta flagrante violación de la Escritura?».
La pregunta, formulada con dureza deliberada, provocó gestos de aprobación entre muchos asistentes. Las cámaras enfocaron el rostro del padre Luis, quien bebió un sorbo de agua antes de responder. Lo que sucedería en los siguientes 90 minutos cambiaría para siempre la percepción de muchos evangélicos sobre la fe católica, y se convertiría en uno de los momentos más virales de la historia religiosa reciente de Venezuela. El contador de espectadores en la transmisión en vivo seguía aumentando. 25,000, 30,000, 40,000. El debate apenas comenzaba, pero ya estaba captando la atención nacional. Periodistas de diversos medios, alertados por contactos dentro de la iglesia, comenzaban a llegar al recinto, estacionando apresuradamente sus vehículos en las calles aledañas. Esta noche será histórica, escribió en Twitter el conocido analista religioso Antonio Guzmán a las 19:35 horas. El padre Luis Toro, el apologista católico más respetado de Venezuela, frente a frente con el pastor Eduardo Mendoza, en su propio terreno. No se pierdan esta confrontación teológica sin precedentes. Nadie podía imaginar cómo terminaría aquella noche. Nadie, excepto quizás el padre Luis Toro, quien, con la tranquilidad de quien conoce profundamente su fe, se disponía a responder al primer ataque de lo que sería una larga serie de cuestionamientos. Gracias por su pregunta, pastor Mendoza, comenzó el padre Luis con voz clara y pausada. Permítame aclarar un malentendido fundamental que ha persistido durante siglos. La multitud contuvo la respiración. El verdadero duelo teológico estaba a punto de comenzar. Gracias por su pregunta, pastor Mendoza, comenzó el padre Luis con voz clara y pausada. Permítame aclarar un malentendido fundamental que ha persistido durante siglos. Los católicos no adoramos imágenes. Adorar es un acto de culto que dirigimos exclusivamente a Dios. Lo que hacemos es venerar, que es algo completamente distinto. El padre Luis abrió su Biblia con precisión, sin necesidad de buscar, directamente en el libro del Éxodo. Usted menciona Éxodo 20, pero debemos leer el texto completo y en contexto. El mandamiento dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Pero si continuamos leyendo la Biblia, en Éxodo 25, 18, 22, Dios mismo ordena a Moisés hacer 2 querubines de oro para el arca de la alianza. ¿Sería Dios contradictorio? Un silencio sepulcral invadió el recinto. Las cámaras captaron la expresión desconcertada del pastor Mendoza, quien no esperaba una respuesta tan inmediata y fundamentada. Además, continuó el padre Luis, en Números 21, 8, 9, Dios ordena a Moisés hacer una serpiente de bronce para que quien la mirara fuera sanado. ¿Era esto idolatría? No, porque la prohibición no es contra las imágenes en sí, sino contra adorarlas como si fueran dioses. La tensión era palpable. Los asistentes, muchos con sus Biblias en mano, buscaban rápidamente los pasajes mencionados para verificar las citas. Lo que diferencia la idolatría de la veneración, explicó el sacerdote, es que el idólatra cree que la imagen es el Dios mismo. Ningún católico cree que una estatua de Cristo sea Cristo. Es simplemente una ayuda visual, como cuando usted guarda fotos de sus seres queridos. ¿Adora usted esas fotografías o lo que representan? El pastor Mendoza, visiblemente incómodo, intentó retomar el control del debate. Pero la Biblia es clara cuando dice que no debemos llamar padre a nadie en la tierra, y sin embargo a usted lo llaman Padre Luis. Otra excelente pregunta, respondió el padre Luis con una sonrisa amable. Si tomáramos ese versículo de manera literal y aislada, entonces estaríamos prohibiendo que los hijos llamen padre a sus progenitores. El mismo San Pablo en 1 Corintios 4:15 dice: aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Pablo se considera padre espiritual de los corintios. En Filemón 10 dice sobre Onésimo: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Las expresiones en el auditorio comenzaban a cambiar. Muchos tomaban notas, otros filmaban con sus teléfonos, captando cada palabra del intercambio. La fuerza de la palabra está en entenderla en su contexto, continuó el padre Luis. Jesús utiliza un recurso retórico semejante cuando dice: si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Obviamente no está promoviendo la automutilación, sino enfatizando la seriedad del pecado. El reloj marcaba las 20:15 horas y la transmisión en vivo había alcanzado los 78,000 espectadores. En Twitter, el hashtag #NewOCDebatePadreLuis se había convertido en tendencia nacional. Periodistas de medios internacionales como CNN en español y Telemundo solicitaban permiso para ingresar al templo.
El pastor Mendoza, intentando recuperar terreno, lanzó su siguiente ataque. La Biblia jamás menciona el purgatorio. Es una invención católica para mantener a la gente atemorizada. Interesante observación, respondió el padre Luis. La palabra purgatorio efectivamente no aparece en la Biblia, así como tampoco aparece la palabra Trinidad. Pero el concepto está presente. En 2 Macabeos 12, 43-46 vemos que Judas Macabeo ordena oraciones por los soldados muertos para que fueran librados de su pecado. ¿Por qué orar por los muertos si no hay posibilidad de purificación después de la muerte? Macabeos no es parte de la Biblia, interrumpió enérgicamente el pastor. Para los primeros cristianos sí lo era, respondió con calma el padre Luis. La Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento que usaban los apóstoles, incluía los libros deuterocanónicos. No fue hasta el siglo XVI, con la Reforma Protestante, que estos libros fueron removidos del canon. El padre Luis continuó. Pero incluso sin Macabeos, en 1 Corintios 3:15, Pablo habla de aquellos que serán salvados, aunque así como por fuego. Y en Mateo 12:32, Jesús menciona que hay pecados que no serán perdonados ni en este siglo ni en el venidero, implicando que algunos pecados pueden ser perdonados en la vida futura. La dinámica del debate había cambiado completamente. Lo que comenzó como un intento de humillar al representante católico se había convertido en una profunda clase de teología bíblica e historia de la Iglesia. A las 20:45 horas, una mujer de mediana edad levantó la mano desde la primera fila. El pastor Mendoza, buscando aliados, le concedió la palabra inmediatamente. «Padre», comenzó ella con voz temblorosa, «nos han enseñado que la salvación es por fe solamente y que las obras no tienen nada que ver. Ustedes los católicos creen que pueden ganarse el cielo con obras». El templo entero estaba atento a la respuesta. «La salvación es un regalo gratuito de Dios que no podemos merecer», comenzó el padre Luis. «En eso estamos completamente de acuerdo. San Pablo es claro en Efesios 2, 8, 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe». Varios asintieron, sorprendidos por la aparente concordancia con su doctrina. Sin embargo, continuó el sacerdote, el mismo San Pablo dice en Filipenses 2:12, «Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor». Y Santiago es explícito, «La fe sin obras está muerta». Santiago 2:26. Jesús mismo, al hablar del juicio final en Mateo 25, no pregunta qué creyeron las personas, sino qué hicieron: dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, visitar al enfermo y al prisionero. El padre Luis se inclinó ligeramente hacia adelante, como compartiendo una confidencia con toda la congregación. La fe verdadera necesariamente produce obras. No nos salvamos por las obras, pero tampoco nos salvamos sin ellas. Como dijo San Agustín, «El que te creó sin ti, no te salvará sin ti». A las 21:15 horas, los ánimos habían cambiado notablemente. Lo que comenzó como hostilidad se había transformado en un interés genuino. Varias manos se levantaban para hacer preguntas, no ya como ataques, sino como consultas sinceras. «¿Por qué confiesan sus pecados a un hombre y no directamente a Dios?», preguntó un joven desde el fondo del templo. «Excelente pregunta», respondió el padre Luis. «Nos confesamos con un sacerdote porque así lo estableció Jesús. En Juan 20, 22, 23, Cristo resucitado sopló sobre los apóstoles y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les son perdonados. A quienes se los retengáis, les son retenidos». Si la confesión directa a Dios fuera el único método, ¿por qué daría Jesús este poder a los apóstoles? La explicación continuó con referencias a Santiago 5:16. «Confesaos vuestros pecados unos a otros», y a la práctica de la confesión en la iglesia primitiva, documentada por los padres de la iglesia. El pastor Mendoza, cada vez más incómodo, intentó un último ataque frontal. La Iglesia Católica ha perseguido a los verdaderos creyentes a lo largo de la historia. La Inquisición quemó a miles de fieles por leer la Biblia. El silencio se hizo aún más profundo. Era un tema delicado que muchos esperaban escuchar. La historia de la Iglesia, como la de cualquier institución humana, tiene páginas gloriosas y otras dolorosas. Comenzó el padre Luis con humildad. Los abusos cometidos en nombre de la fe son contrarios al Evangelio y han sido reconocidos y pedido perdón por ellos. El Papa San Juan Pablo II pidió perdón por los errores históricos de miembros de la Iglesia. El sacerdote hizo una pausa antes de continuar. Sin embargo, muchos de los relatos sobre la Inquisición han sido exagerados significativamente. Estudios históricos modernos, incluso de historiadores no católicos, han mostrado que las cifras reales fueron mucho menores que las propagadas por la leyenda negra. Además,
La persecución no fue por leer la Biblia, sino por herejías específicas que amenazaban tanto el orden religioso como el civil en una época donde ambos estaban intrínsecamente unidos. El padre Luis concluyó: esto no justifica los errores cometidos, pero nos ayuda a entenderlos en su contexto histórico. La Iglesia de hoy defiende firmemente la libertad religiosa, como quedó establecido en el Concilio Vaticano II. A las 21:45 horas, tras 2 horas intensas de debate, algo inesperado ocurrió. Una anciana que había permanecido silenciosa en la segunda fila se puso de pie. Con voz quebrada pero firme, dirigió una pregunta al pastor Mendoza, no al padre Luis. Pastor, he asistido a esta iglesia durante 15 años. Siempre me dijeron que los católicos no conocen la Biblia y adoran ídolos. Pero hoy he escuchado al padre Luis citar más escrituras que en muchos de nuestros servicios. ¿Por qué nunca nos explicaron el contexto completo de estos versículos? Un murmullo recorrió la congregación. El pastor Mendoza, visiblemente nervioso, intentó dar una respuesta evasiva sobre diferentes interpretaciones, pero fue interrumpido por más voces que pedían explicaciones concretas. El ambiente se tensó nuevamente, pero esta vez la presión estaba sobre el pastor, no sobre el sacerdote católico. Viendo que la situación podría salirse de control, el padre Luis intervino con delicadeza. Hermanos y hermanas, no estamos aquí para crear divisiones, sino para buscar la verdad juntos. Todos amamos a Cristo y queremos seguirlo fielmente. Las diferencias teológicas son importantes, pero más importante es el respeto mutuo y la caridad cristiana. Sus palabras tuvieron un efecto inmediato. La tensión disminuyó, pero el interés en sus explicaciones seguía creciendo. Para sorpresa de todos, incluido el mismo padre Luis, el pastor Mendoza se puso de pie y en un gesto inesperado, extendió su mano hacia el sacerdote. Padre Toro, dijo con voz quebrada por la emoción, debo reconocer que he propagado muchos malentendidos sobre la fe católica. Quizás por ignorancia, quizás por prejuicio. Le agradezco su paciencia y sus explicaciones basadas en la Escritura. Un silencio atónito invadió el recinto, seguido por un aplauso espontáneo que comenzó tímidamente y fue creciendo hasta convertirse en una ovación de pie. Lágrimas corrían por los rostros de muchos asistentes, conmovidos por este inesperado momento de reconciliación cristiana. La transmisión en vivo había alcanzado los 120,000 espectadores. Comentarios de asombro y admiración inundaban las redes sociales. Un reportero de Globovisión que había logrado entrar al templo transmitía en directo para el noticiero nocturno. Estamos presenciando un momento histórico en las relaciones ecuménicas en Venezuela, relataba el periodista. El padre Luis Toro, con su conocimiento profundo de las Escrituras y su actitud respetuosa, ha logrado tender puentes donde antes solo existían muros de incomprensión. A las 22:15 horas, cuando el evento oficial había concluido, decenas de personas se acercaron al padre Luis con Biblias en mano, solicitando aclaraciones sobre otros pasajes o simplemente para agradecerle su testimonio. Muchos ex-católicos confesaban entre lágrimas que habían abandonado la iglesia sin realmente entender su doctrina, basándose solo en malentendidos y tergiversaciones. Una joven reportera del diario El Nacional se acercó al padre Luis para una breve entrevista. Padre, ¿esperaba usted esta reacción de la congregación? Dios obra de maneras misteriosas, respondió con una sonrisa serena. El Espíritu Santo sopla donde quiere. Mi único propósito fue presentar la verdad católica con respeto y fundamentada en las Escrituras, que son patrimonio de todos los cristianos. ¿Considera esto una victoria para la Iglesia Católica?, insistió la reportera. No se trata de victorias o derrotas, respondió el padre Luis. Se trata de diálogo, comprensión mutua y respeto. Todos somos discípulos de Cristo buscando seguirlo con sinceridad. Las divisiones entre cristianos son una herida en el cuerpo de Cristo que debemos trabajar por sanar. Mientras tanto, en la oficina del pastor Mendoza, un pequeño grupo de líderes de la iglesia discutía acaloradamente. Algunos criticaban duramente al pastor por haber cedido ante el sacerdote católico. Otros defendían su gesto como un acto de humildad cristiana. A la medianoche, cuando el padre Luis finalmente logró salir del templo, encontró que la noticia se había extendido como fuego. Periodistas de diversos medios lo esperaban afuera. Las redes sociales bullían con clips del debate. El hashtag #IUMOSI Padre Luis Toro se había convertido en tendencia latinoamericana. El padre Luis destruyó mitos protestantes con pura Biblia, titulaba un portal católico. Histórico debate entre católicos y evangélicos termina en reconciliación, reportaba más sobriamente el canal de noticias Telesur. En la madrugada del 19 de junio, mientras el padre Luis regresaba a su parroquia en un taxi,
Su teléfono no dejaba de recibir notificaciones, mensajes de admiración, solicitudes de entrevistas, invitaciones a otras iglesias evangélicas para aclarar malentendidos sobre la fe católica. ¿Fue un día intenso, padre?, preguntó el taxista, quien lo había reconocido inmediatamente. Un día bendecido, respondió simplemente el padre Luis, recordando las palabras de San Francisco de Asís. Haz de mí un instrumento de tu paz. Una semana después, un reportaje especial de la revista SIC titulaba su portada, El milagro ecuménico. Cómo el padre Luis Toro logró que una congregación evangélica lo aplaudiera de pie. El artículo analizaba las repercusiones del evento, que incluían un aumento significativo en la asistencia a cursos de apologética católica en toda Venezuela, la formación de grupos de diálogo ecuménico en varias ciudades del país, testimonios de decenas de evangélicos que habían decidido explorar más profundamente la fe católica, la programación de una serie de conferencias conjuntas entre el padre Luis y el pastor Mendoza sobre lo que nos une, fundamentos bíblicos de la fe cristiana. El evento, que comenzó como un intento de desacreditar a la Iglesia Católica, se había transformado en una oportunidad histórica para el entendimiento y el respeto mutuo entre diferentes denominaciones cristianas, demostrando que el conocimiento profundo de las Escrituras, combinado con una actitud de respeto y caridad, puede derribar siglos de prejuicios y malentendidos. La historia del padre Luis Toro enfrentando al pastor Mendoza en pleno culto evangélico no solo cambió la percepción de muchos sobre la fe católica, sino que se convirtió en un testimonio vivo de cómo el diálogo respetuoso puede transformar corazones y mentes, incluso en los escenarios más improbables. Aquella noche, en la iglesia evangélica Fuente de Vida Eterna, cuando la congregación aplaudió de pie al sacerdote católico, no solo estaban reconociendo su sabiduría y erudición bíblica, sino también celebrando un momento de unidad cristiana, que trascendía siglos de divisiones y malentendidos. Como comentó un analista religioso en un programa matutino, lo que vimos ayer no fue solo un debate teológico, fue un ejemplo vivo del versículo de Proverbios 15:1. La respuesta suave quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. El padre Luis Toro demostró que la firmeza en las convicciones no está reñida con el respeto y la mansedumbre. El impacto mediático del evento continuaba creciendo. Vídeos editados del debate circulaban masivamente en plataformas como TikTok, Instagram y Facebook, generando millones de visualizaciones. Los momentos más destacados, como la explicación sobre la veneración de imágenes y la respuesta sobre la confesión sacramental, se habían convertido en material de estudio en seminarios tanto católicos como protestantes. El cardenal de Caracas, enterado del suceso, llamó personalmente al padre Luis para felicitarlo por su testimonio de fe y su espíritu ecuménico. Has hecho más por el diálogo interreligioso en una noche que muchas comisiones oficiales en años, le dijo según fuentes cercanas. Para el domingo siguiente, la parroquia donde el padre Luis celebraba habitualmente la misa dominical se vio desbordada. Entre los asistentes se encontraban varios miembros de la congregación evangélica, incluyendo a la anciana que había cuestionado al pastor Mendoza. Venían, según explicaron, a conocer mejor esta fe que el padre Luis explicó tan convincentemente. En su homilía de ese domingo, el padre Luis evitó cualquier tono triunfalista. Se limitó a agradecer la presencia de los nuevos asistentes y a recordar que todos somos peregrinos en busca de la verdad, que no es un concepto abstracto sino una persona, Jesucristo. 2 semanas después del histórico encuentro, el pastor Eduardo Mendoza anunció a su congregación que iniciaría un periodo de estudio y reflexión sobre la historia del cristianismo y las raíces comunes de las tradiciones católica y protestante. He comprendido, dijo con humildad, que muchas de nuestras críticas se basan en caricaturas y no en un conocimiento real de lo que enseña la Iglesia Católica. Este gesto generó reacciones encontradas en el mundo evangélico venezolano. Algunos pastores acusaron a Mendoza de traicionar la reforma. Otros aplaudieron su honestidad intelectual y su búsqueda sincera de la verdad. El fenómeno trascendió las fronteras de Venezuela. Medios religiosos de toda América Latina cubrieron el evento y sus repercusiones. En Colombia, Argentina, México y otros países surgieron iniciativas similares de diálogo entre católicos y evangélicos, inspiradas en el modelo del debate de Caracas. Un mes después del evento, el padre Luis Toro fue invitado a un programa de televisión nacional junto con el pastor Mendoza. La imagen de ambos líderes religiosos conversando amistosamente, compartiendo un café y discutiendo con respeto sus diferencias teológicas, simbolizaba una nueva era en las relaciones ecuménicas en Venezuela. Durante la entrevista, el pastor Mendoza hizo una confesión sorprendente. La noche del debate, mi intención era humillar públicamente al padre Luis y mostrar la superioridad de nuestra interpretación bíblica.
Había preparado un equipo de personas para aplaudir mis argumentos y desacreditar los suyos, pero Dios tenía otros planes. La humildad, el conocimiento y el espíritu de caridad del Padre desarmaron todas nuestras estrategias. El Padre Luis, fiel a su estilo, respondió simplemente: no fue mi victoria, sino la victoria de la verdad expresada con caridad. Como resultado directo de este histórico encuentro, se estableció en Caracas un centro ecuménico de estudios bíblicos, donde católicos y protestantes podían estudiar juntos las Escrituras, respetando sus diferencias pero enfatizando su patrimonio común. La frase que el Padre Luis pronunció aquella noche histórica se convirtió en el lema del centro: la verdad no necesita violencia para defenderse, solo claridad para ser comprendida. El impacto del evento continuaba resonando meses después, demostrando que cuando el diálogo reemplaza a la confrontación, cuando el respeto sustituye al prejuicio y cuando la caridad prevalece sobre el sectarismo, los milagros ecuménicos son posibles. La historia del Padre Luis Toro enfrentando al pastor Eduardo Mendoza en pleno culto evangélico se convirtió así en un capítulo fundamental en la historia del cristianismo venezolano del siglo XXI. Un testimonio vivo de que, como dijo Jesús, la verdad os hará libres. Juan 8:32. Una semana después del histórico encuentro, el impacto mediático continuaba expandiéndose. La grabación del debate entre el Padre Luis Toro y el pastor Eduardo Mendoza había superado los 15 millones de visualizaciones en YouTube, convirtiéndose en el contenido religioso más visto en la historia de Venezuela. El evento, que inicialmente fue considerado como un simple debate teológico local, había traspasado fronteras y captado la atención de medios internacionales. The New York Times publicó un extenso artículo titulado «El sacerdote que conquistó el templo evangélico. Un momento decisivo en las relaciones ecuménicas latinoamericanas». CNN en español dedicó un especial de 1 hora analizando no solo el contenido teológico del debate, sino también su impacto sociológico y cultural. Lo que presenciamos fue más que un intercambio de argumentos bíblicos, comentó el reconocido analista religioso Andrés Oppenheimer. Fue un modelo de cómo el diálogo respetuoso puede triunfar en una era de polarización extrema. El Vaticano no quedó ajeno a la repercusión. El secretario para las Relaciones con los Estados, en una rueda de prensa, mencionó específicamente el caso como un ejemplo inspirador de diálogo ecuménico efectivo. Fuentes cercanas indicaron que el Papa estaba considerando mencionar el evento en su próxima encíclica sobre ecumenismo. En Venezuela, el efecto fue aún más tangible. 5 iglesias evangélicas de Caracas invitaron formalmente al Padre Luis Toro a participar en mesas redondas para aclarar malentendidos históricos sobre la fe católica. Estas invitaciones, a diferencia de la original del pastor Mendoza, nacían de un genuino espíritu de apertura y búsqueda de entendimiento. Nunca imaginé que esto pudiera suceder, confesó el pastor Roberto Guzmán, líder de una congregación bautista de la Candelaria. Siempre creí que los católicos no conocían la Biblia y se basaban solo en tradiciones humanas. Ver al Padre Toro manejar las Escrituras con tanta profundidad y contextualización me hizo cuestionarme muchos prejuicios. Las librerías religiosas de todo el país reportaron un aumento del 300% en la venta de libros sobre apologética católica, historia de la Iglesia y estudios comparativos entre denominaciones cristianas. La obra Fundamentos Bíblicos de la Fe Católica, del Padre Luis Toro, publicada 3 años antes, se agotó en cuestión de días y tuvo que ser reimpresa urgentemente. El fenómeno se extendió también al ámbito educativo. Varias universidades, tanto públicas como privadas, organizaron simposios sobre el diálogo interreligioso, invitando a teólogos católicos y protestantes a debatir en un ambiente de respeto mutuo, siguiendo el modelo establecido por el Padre Luis. La Conferencia Episcopal Venezolana emitió un comunicado oficial celebrando el evento como un paso histórico hacia la unidad cristiana y animando a todos los sacerdotes del país a formarse sólidamente en las Escrituras y en apologética, para estar siempre dispuestos a dar razón de nuestra esperanza con mansedumbre y respeto, como nos enseña San Pedro. El 25 de junio, una semana exacta después del histórico debate, ocurrió algo que nadie hubiera anticipado. El pastor Eduardo Mendoza anunció públicamente que iniciaría un proceso de estudio formal de la teología católica. «No estoy diciendo que vaya a convertirme», aclaró inmediatamente ante su sorprendida congregación. «Pero como ministro de Cristo tengo la responsabilidad de conocer a fondo las distintas expresiones de la fe cristiana, especialmente aquellas que he criticado sin comprender plenamente». Esta declaración, transmitida en vivo por el canal de YouTube de su iglesia, generó una nueva ola de comentarios, análisis y debates en todo el país. Mientras algunos miembros de su congregación expresaron preocupación o incluso indignación, otros aplaudieron su honestidad intelectual y apertura. El Padre Luis Toro, al ser consultado por la prensa sobre esta declaración,
respondió con su característica humildad. El pastor Mendoza muestra una integridad admirable. La búsqueda sincera de la verdad siempre nos acerca más a Cristo, independientemente del camino que finalmente elijamos. El impacto político del evento también comenzaba a manifestarse. En un país tradicionalmente polarizado como Venezuela, el modelo de diálogo respetuoso entre posturas aparentemente irreconciliables captó la atención de analistas políticos. Lo que vimos esa noche fue una lección magistral de cómo se pueden confrontar ideas sin demonizar al adversario, escribió el reconocido politólogo Luis Vicente León en su columna semanal. Si un sacerdote católico y un pastor evangélico pueden encontrar terreno común después de 500 años de división, ¿qué nos impide a nosotros los venezolanos buscar puntos de encuentro en nuestra polarizada sociedad? La frase «el modelo Toro Mendoza» comenzó a circular en programas de análisis político como sinónimo de un nuevo enfoque para abordar diferencias ideológicas, con respeto, fundamento y apertura al cambio de perspectiva. El 30 de junio, 12 días después del debate original, ocurrió otro evento significativo. Un grupo de 20 pastores evangélicos de diversas denominaciones y 12 sacerdotes católicos se reunieron en la Catedral de Caracas para una jornada de oración conjunta por la unidad de los cristianos y la paz en Venezuela. La imagen de líderes religiosos que históricamente se habían visto con desconfianza, ahora orando juntos, se convirtió en portada de los principales diarios nacionales y fue ampliamente compartida en redes sociales. Este es el verdadero legado del encuentro entre el Padre Luis y el Pastor Mendoza, comentó Monseñor Jesús González, obispo auxiliar de Caracas. No se trata de determinar quién ganó un debate, sino de reconocer que todos ganamos cuando derribamos muros de incomprensión y construimos puentes de diálogo. En el ámbito internacional, la repercusión continuaba creciendo. Una prestigiosa Universidad Pontificia de Roma invitó al Padre Luis Toro a dar una conferencia sobre apologética católica en el siglo XXI, lecciones del modelo venezolano. La conferencia sería transmitida en vivo para seminarios católicos de todo el mundo. Simultáneamente, una de las más importantes instituciones teológicas evangélicas de los Estados Unidos extendió una invitación similar al pastor Mendoza, interesados en su experiencia de apertura al diálogo con la tradición católica. El evento había trascendido lo meramente religioso para convertirse en un fenómeno cultural y sociológico. Sociólogos, antropólogos y especialistas en comunicación comenzaron a estudiar el caso como un ejemplo de cómo un evento aparentemente pequeño y local puede catalizar transformaciones profundas en la percepción colectiva. Lo que sucedió esa noche en la iglesia Fuente de Vida Eterna nos demuestra que los cambios sociales más significativos a veces no provienen de grandes declaraciones o movimientos masivos, sino de encuentros auténticos entre individuos dispuestos a escuchar y reconsiderar sus posiciones, explicó la doctora Carmen Rodríguez, socióloga de la Universidad Central de Venezuela. Un mes después del debate, el 18 de julio, se presentó en el Teatro Teresa Carreño de Caracas el libro La noche que cambió la historia, el debate Toro Mendoza y sus repercusiones, escrito por un equipo de periodistas que habían seguido de cerca el evento y sus consecuencias. El libro, que incluía la transcripción completa del debate, análisis teológicos, testimonios de asistentes y un estudio sobre su impacto mediático y social, se convirtió inmediatamente en un éxito editorial. La presentación contó con la presencia tanto del Padre Luis como del Pastor Mendoza, quienes firmaron ejemplares lado a lado, en una imagen que simbolizaba perfectamente el espíritu de la obra. Durante la presentación, el Pastor Mendoza hizo una revelación sorprendente. La noche anterior al debate, reuní a los líderes de mi iglesia para planificar estrategias para desacreditar al Padre Luis. Teníamos personas asignadas para aplaudir mis argumentos y desaprobar los suyos. Incluso preparamos preguntas capciosas diseñadas para hacerlo caer en contradicciones. La confesión pública generó murmullos entre la audiencia, pero el pastor continuó. Lo que no anticipamos fue encontrarnos con un hombre que no solo conocía profundamente su fe, sino que la presentaba con una caridad y respeto que desarmaron todas nuestras estrategias. Esa noche Dios me mostró que mi celo por la verdad estaba contaminado por el orgullo y el prejuicio. El Padre Luis, visiblemente conmovido, abrazó al pastor ante los aplausos de todos los presentes. Cristo nos llamó a ser uno, como Él y el Padre son uno, dijo. Cada paso hacia la comprensión mutua es un paso hacia el cumplimiento de esa oración de Jesús. El impacto en la vida cotidiana de las comunidades religiosas venezolanas continuaba manifestándose. Parroquias católicas reportaron un aumento en la asistencia a misas y catequesis de adultos, mientras que iglesias evangélicas notaron un renovado interés de sus miembros por estudiar las raíces históricas del cristianismo, incluyendo la patrística y la historia de la iglesia primitiva.
Se formaron grupos de estudio ecuménicos en universidades, colegios e incluso en barrios populares, donde católicos y evangélicos se reunían para leer juntos la Biblia y discutir sus interpretaciones en un ambiente de respeto mutuo. Antes del debate Toro Mendoza, era impensable que en mi parroquia pudiéramos tener un grupo de estudio bíblico con hermanos evangélicos, comentó el padre Jesús Márquez, párroco de un barrio popular de Petare. Ahora nos reunimos cada jueves, y aunque seguimos teniendo diferencias teológicas importantes, hemos descubierto que tenemos mucho más en común de lo que pensábamos. 6 meses después del histórico encuentro, en diciembre de 2025, se celebró en la Universidad Católica Andrés Bello el primer Congreso Nacional de Diálogo Ecuménico, inspirado directamente por el debate Toro Mendoza. El evento reunió a más de 500 líderes religiosos de diversas denominaciones cristianas para discutir temas como la autoridad bíblica, la justificación, los sacramentos y la eclesiología, en un ambiente de respeto académico y fraternidad cristiana. La frase que el padre Luis Toro pronunció aquella noche histórica se convirtió en el lema del Congreso: la verdad no necesita violencia para defenderse, solo claridad para ser comprendida. Durante la ceremonia de clausura, el padre Luis y el pastor Mendoza, ahora unidos por una amistad sincera nacida de su búsqueda común de la verdad, recibieron un reconocimiento especial por su contribución histórica al diálogo ecuménico venezolano. Al recibir el premio, el padre Luis ofreció unas palabras que resumían perfectamente el espíritu de todo lo ocurrido desde aquella noche de junio. Lo que sucedió en el templo Fuente de Vida Eterna no fue mi victoria ni la derrota del pastor Mendoza. Fue el triunfo de la verdad expresada con caridad, del diálogo basado en el respeto y, sobre todo, de la acción del Espíritu Santo que sopla donde quiere y derriba las barreras que los hombres hemos construido a lo largo de los siglos. Que este evento no sea recordado por nuestros nombres, sino como un momento en que la oración de Cristo comenzó a hacerse realidad. Que todos sean uno, para que el mundo crea. Las palabras del padre Luis fueron recibidas con una ovación de pie, similar a la que había recibido aquella histórica noche de junio, demostrando que cuando la verdad y la caridad se unen, pueden transformar corazones, comunidades y naciones enteras. Un mes después del histórico debate, el impacto del encuentro entre el padre Luis Toro y el pastor Eduardo Mendoza continuaba manifestándose de formas sorprendentes e inesperadas. Lo que comenzó como un desafío teológico se había transformado en un auténtico fenómeno social y religioso que trascendía fronteras. Las redes sociales bullían con testimonios de personas cuyas vidas habían sido transformadas por el evento. Un video particularmente conmovedor, grabado por una joven de Maracaibo, se volvió viral al alcanzar más de 20 millones de reproducciones en 48 horas. Crecí en un hogar evangélico donde me enseñaron a temer a los católicos, relataba la joven con lágrimas en los ojos. Cuando mi hermana se convirtió al catolicismo, mis padres la trataron como si hubiera muerto. Durante 10 años no le dirigieron la palabra. Después de ver el debate del padre Luis, mi padre lloró durante horas y llamó a mi hermana para pedirle perdón. Ayer cenamos todos juntos por primera vez en una década. Testimonios similares comenzaron a multiplicarse. Familias divididas por diferencias religiosas encontraban caminos de reconciliación. Excatólicos que habían abandonado su fe por malentendidos doctrinales regresaban a sus parroquias. Evangélicos que siempre habían visto a la Iglesia Católica como la gran ramera de Babilonia, descubrían la riqueza histórica y bíblica de la tradición católica. El fenómeno trascendió Venezuela. En Colombia, México, Argentina y otros países latinoamericanos surgieron iniciativas espontáneas para replicar el modelo de diálogo Toro Mendoza. Parroquias católicas abrían sus puertas a pastores evangélicos. Iglesias protestantes invitaban a sacerdotes a explicar aspectos de la fe católica frecuentemente malinterpretados. El 15 de julio, un hecho sin precedentes sacudió a la comunidad religiosa internacional. El reconocido televangelista estadounidense Robert Williams, conocido por sus fervorosas prédicas anticatólicas, anunció en su programa de televisión que, tras ver el debate del padre Luis Toro, había iniciado un proceso de estudio serio sobre la fe católica. Durante 30 años he predicado contra la Iglesia Católica sin realmente conocerla, confesó ante millones de espectadores atónitos. He citado versículos fuera de contexto y he propagado caricaturas en lugar de argumentos reales. Después de ver cómo el padre Luis respondió con escritura y tradición histórica a cada cuestionamiento, me siento obligado como cristiano sincero a reconsiderar mis posiciones. Esta declaración, procedente de una de las figuras más influyentes del evangelismo norteamericano, generó un terremoto mediático. Canales de televisión cristianos, que por años habían transmitido contenido agresivamente anticatólico, comenzaron a programar espacios de diálogo entre teólogos de ambas tradiciones.
El efecto Toro, como lo llamaban algunos analistas, estaba transformando el panorama del cristianismo global. Un fenómeno nacido en una iglesia de Caracas se convertía en catalizador de un nuevo tipo de ecumenismo, uno basado no en compromisos doctrinales tibios, sino en un diálogo honesto, respetuoso y profundamente bíblico. El padre Luis Toro, ajeno a su creciente fama internacional, continuaba con su trabajo pastoral en Venezuela. Cuando los periodistas le preguntaban sobre el impacto de aquel debate, respondía invariablemente: «No fui yo, fue el Espíritu Santo quien habló esa noche». Su humildad solo aumentaba su influencia. Jóvenes católicos de toda Latinoamérica comenzaron a verlo como un modelo de cómo defender la fe en el mundo contemporáneo, con conocimiento profundo, respeto hacia el interlocutor y firmeza en las convicciones. El 18 de julio, la Universidad Católica Andrés Bello organizó un evento especial titulado El Diálogo Toro Mendoza. Un mes después, el auditorio, con capacidad para 2,000 personas, se llenó 3 horas antes del inicio. Miles más seguían la transmisión en vivo por Internet. Lo que nadie esperaba era el anuncio que haría el pastor Eduardo Mendoza esa noche. Subiendo al escenario junto al padre Luis Toro, visiblemente emocionado, reveló: «Hermanos y hermanas, después de un mes de intensa oración, estudio y reflexión, he tomado una decisión que cambiará mi vida para siempre. Este domingo, durante la misa de las 10:00 a.m. en la Catedral de Caracas, seré recibido en plena comunión con la Iglesia Católica». Un silencio atónito precedió a la ovación más estruendosa que jamás se había escuchado en aquel recinto. El pastor Mendoza, con lágrimas en los ojos, explicó: «No es un rechazo a mi pasado evangélico, que agradezco profundamente por haberme llevado a Cristo. Es el siguiente paso en mi peregrinación hacia la plenitud de la verdad cristiana que encontré, para mi sorpresa, en la iglesia que durante años critiqué sin realmente conocer». El padre Luis, igualmente conmovido, abrazó a quien había sido su adversario y ahora se convertía en su hermano en la fe católica. «Este es el verdadero milagro», dijo. «No mi defensa de la fe aquella noche, sino la obra del Espíritu Santo en el corazón de Eduardo, quien tuvo la valentía de seguir su conciencia incluso cuando eso significaba replantearse todo su ministerio y su vida». La noticia de la conversión del pastor Mendoza se propagó como fuego. Medios seculares, que normalmente ignoraban temas religiosos, dedicaron primeras planas y segmentos especiales a este giro inesperado. Del debate al bautismo, la extraordinaria historia del pastor que desafió a un sacerdote y terminó uniéndose a su iglesia, titulaba El País de España. Las reacciones fueron diversas. Mientras algunos miembros de su antigua congregación expresaron sentirse traicionados, otros decidieron iniciar su propio camino de exploración de la fe católica. Si el pastor Mendoza, quien conoce las Escrituras mejor que ninguno de nosotros, encontró la verdad en la Iglesia Católica, al menos debemos investigar seriamente, declaró uno de los diáconos de la Iglesia, fuente de vida eterna. El domingo 20 de julio, la Catedral de Caracas vivió un momento histórico. Con el templo abarrotado y miles de personas siguiendo la ceremonia en pantallas gigantes instaladas en la Plaza Bolívar, el expastor Eduardo Mendoza fue recibido en la Iglesia Católica en una emotiva ceremonia presidida por el cardenal arzobispo, con el padre Luis Toro como padrino espiritual. «Mi camino hacia Roma comenzó como un intento de derrotar al catolicismo en su propio terreno», confesó Mendoza en su testimonio durante la ceremonia. «Pero Dios tenía otros planes». A través del testimonio del padre Luis, de la caridad con que respondió a mis ataques y sobre todo de la solidez bíblica e histórica de sus argumentos, el Señor me mostró que la iglesia que tanto había criticado era, en realidad, el hogar que había estado buscando toda mi vida. La ceremonia fue transmitida en vivo por televisión nacional e internacional. Comentaristas de diversas denominaciones cristianas analizaban el significado de este evento sin precedentes. «Estamos presenciando algo que va más allá de una simple conversión individual», comentó un reconocido teólogo protestante. «Es un símbolo de una nueva era en las relaciones entre católicos y evangélicos, donde el diálogo honesto reemplaza a la polémica estéril». En los días y semanas siguientes, las solicitudes de información sobre la fe católica se multiplicaron exponencialmente en parroquias de toda Venezuela. Clases de catecumenado que normalmente contaban con 10-15 participantes se encontraron con 200-300 personas ávidas de conocer más sobre la iglesia. El efecto Toro Mendoza, como ya se le conocía internacionalmente, continuaba expandiéndose. Universidades, seminarios y centros teológicos de todo el mundo solicitaban copias del debate para análisis académico. Profesores de homilética, apologética y ecumenismo lo utilizaban como caso de estudio.
El 30 de julio, la Santa Sede emitió un comunicado oficial reconociendo el significativo aporte del padre Luis Toro al diálogo ecuménico y anunciando su nombramiento como consultor del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos. Lo que sucedió en Caracas, señalaba el comunicado, nos recuerda que el verdadero ecumenismo no consiste en diluir las diferencias doctrinales, sino en presentar la verdad católica en toda su belleza y coherencia, con caridad y respeto hacia nuestros hermanos separados. El impacto cultural del evento trascendía lo puramente religioso. Sociólogos, antropólogos y especialistas en comunicación estudiaban el fenómeno como un caso ejemplar de transformación social a partir de un diálogo auténtico. En una era caracterizada por la polarización extrema, donde el adversario es rutinariamente demonizado, el modelo Toro Mendoza ofrece una alternativa revolucionaria, escribió el reconocido sociólogo Manuel Castells en un artículo para El País. Demuestra que es posible mantener firmes convicciones sin deshumanizar al oponente, y que el diálogo respetuoso puede llevar no a un relativismo débil, sino a descubrimientos profundos de verdad. En agosto de 2025 se anunció la producción de una película documental titulada La noche que cambió la historia, el debate Toro-Mendoza, que reconstruiría no solo el evento en sí, sino también sus extraordinarias repercusiones globales. Esta historia tiene todos los elementos de un gran drama: confrontación, tensión, giro inesperado y transformación profunda, comentó el director del proyecto. Pero lo más extraordinario es que todo ocurrió realmente y sigue desarrollándose ante nuestros ojos. Eduardo Mendoza, ahora católico devoto, comenzó un ministerio único: ayudar a pastores evangélicos a entender la fe católica desde sus propias raíces bíblicas. Sus seminarios, Puentes no Muros, atraían a líderes religiosos de diversas denominaciones interesados en un diálogo auténtico. No se trata de proselitismo agresivo, explicaba. Se trata de presentar honestamente lo que la Iglesia Católica realmente enseña, despojado de caricaturas y malentendidos, para que cada persona pueda discernir la verdad por sí misma, guiada por el Espíritu Santo. Mientras tanto, el padre Luis Toro continuaba con su labor pastoral habitual, evitando los reflectores mediáticos siempre que podía. Mi única ambición, decía frecuentemente, es ser un instrumento dócil en las manos de Dios. Su humildad contrastaba con su creciente influencia internacional. Sus libros se traducían a docenas de idiomas. Sus conferencias en línea eran seguidas por millones de personas. Y su modelo de apologética respetuosa pero firme inspiraba a una nueva generación de católicos en todo el mundo. El impacto de aquel debate histórico seguía expandiéndose, como ondas en un estanque, alcanzando lugares y personas insospechadas, demostrando que cuando la verdad se presenta con caridad y respeto, tiene un poder transformador que trasciende barreras religiosas, culturales y geográficas. Como comentó un analista en CNN, lo que comenzó como un duelo teológico en una iglesia de Caracas se ha convertido en un fenómeno global que está reescribiendo las reglas del diálogo interreligioso en el siglo XXI. No te pierdas nuestro próximo video con otra impactante historia que también ocurrió ayer. Suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones y comparte este video con todos tus contactos. La verdad siempre prevalece.